Nos dimos a la tarea de investigar sustancias contaminantes en el aire, como sólidas y gaseosas. Entre las sustancias gaseosas que investigamos están el clorometano, el dióxido de azufre, el metano, el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Las sustancias sólidas que investigamos fueron el plomo, que se dispersa en la atmósfera en forma de partículas en la combustión con gasolina. Es tóxico y pues afecta el sistema nervioso cuando entra en el cuerpo. También investigamos el mercurio, que se transmite en el ambiente al momento de quemar carbón y en la minería. También se puede convertir en metilmercurio, que se acumula en la cadena alimentaria como en los peces, que es donde más se da en el agua. El asbesto, que son fibras que al ser liberadas en cosas que lo contengan, como las baldosas, los aislamientos térmicos y los techos, al estar desgastadas o ya que ya estén muy viejas, son causantes de enfermedades como asbestosis, cáncer de pulmón, entre otros. Y también investigamos los microplásticos, que miden menos de 5 milímetros y se originan por la degradación de plásticos grandes como las botellas, fibras textiles, bolsas, pañales, etc. Y se encuentran en el suelo, océanos, en el aire y pues también en organismos vivos, incluyendo a los humanos. ¿Qué geometrías moleculares y electrónicas? ¿Cuál es la polaridad? ¿Y cuáles son las interacciones intermoleculares de las siguientes sustancias? Empezamos por el dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene una geometría molecular angular, tiene una geometría electrónica trigonal plana, tiene una polaridad polar y sus interacciones intermoleculares son dipolo-dipolo. Después tenemos el dióxido de nitrógeno. Tiene una geometría molecular angular, tiene una geometría electrónica trigonal plana, su polaridad es polar y tiene unas interacciones intermoleculares dipolo-dipolo. Después seguimos con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene una geometría molecular lineal, tiene una geometría electrónica lineal, su polaridad es no polar y tiene unas interacciones intermoleculares de fuerza de dispersión de London. Después seguimos con el metano. El metano tiene una geometría molecular tetraédrica, tiene una geometría electrónica tetraédrica, su polaridad es no polar y tiene unas interacciones intermoleculares de fuerza de dispersión de London. Después seguimos con el clorometano. El clorometano tiene una geometría molecular tetraédrica, tiene una geometría electrónica tetraédrica, tiene una polaridad polar y sus interacciones intermoleculares son dipolo-dipolo. Y al final terminamos con el agua. El agua tiene una geometría molecular angular, tiene una geometría electrónica tetraédrica y su polaridad es polar. Al igual que sus interacciones intermoleculares, tiene puentes de hidrógeno. Después seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: los óxidos de nitrógeno y los ácidos de azufre al contacto con el agua de lluvia, ¿qué sustancias forman? ¿En qué estado de agresión se encuentran? ¿Cómo se le conoce este fenómeno? A este fenómeno se le conoce como lluvia ácida, ya que al entrar en contacto con el agua de los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre generan sustancias divididas de ácido nítrico y sulfúrico. Estas soluciones aparecen en forma de gotas de lluvia y niebla. La siguiente pregunta es: ¿qué geometrías moleculares y electrónicas tienen las sustancias mencionadas y la del agua? ¿Cuál es la polaridad de las sustancias contaminantes del aire mencionadas? ¿Qué interacciones intermoleculares tienen estas sustancias entre ellas mismas y con el agua? Las sustancias previamente mencionadas tienen geometrías moleculares angulares, tetraédricas y lineales, y tienen geometrías electrónicas angulares, trigonales, planares, tetraédricas y lineales. En cuanto a la polaridad, todas las moléculas son polares a excepción del dióxido de carbono y el metano. En cuanto a las interacciones intermoleculares, la mayoría contaban con interacción dipolo-dipolo, lo cual tiene sentido ya que son polares. En cuanto a las interacciones con el agua, la mayoría, al tener mínimo un átomo de oxígeno, estos podrían enlazarse a través de puentes de hidrógeno. En cuanto a los puntos de ebullición y viscosidad del ácido nítrico y sulfúrico, el ácido nítrico tiene un punto de ebullición de 83 grados Celsius, que se traduce a 356 Kelvin, y tiene una viscosidad de 0.746 centipoises. En cuanto al ácido sulfúrico, tiene un punto de ebullición de 377 grados Celsius, que se traduce a 610 grados Kelvin, y una viscosidad de 26.7 centipoises. Los puntos de ebullición y viscosidad generalmente se dan por sus fuerzas intermoleculares. En este caso, el de ambos son puentes de hidrógeno, teniendo hidrógeno y oxígeno en ambos. Al ocurrir esto, los puntos de ebullición se pusieron relativamente altos para ser gases, ya que las fuerzas de interacción entre hidrógenos necesitan de temperaturas y energías altas. Asimismo, ambos portan polaridad, en ácido nítrico hacia nitrógeno y en ácido sulfúrico hacia azufre. De las estructuras cristalinas que podemos encontrar en metales encontrados en el aire está el plomo, que tiene una estructura cristalina octaédrica distorsionada. Tenemos el mercurio con una estructura cristalina hexagonal. El asbesto, que tiene dos figuras alotrópicas, un grupo serpentina, que se encuentra en fibras y en capas, y el grupo antifobles, cuyas estructuras son cadenas dobles de tetraedros de sílice, que dan lugar a fibras frágiles que llegan a ser más peligrosas para el ambiente. Y finalmente el amoníaco no presenta estructuras alotrópicas, sin embargo su estructura encaja con la descripción de una cúbica. A partir de este momento mencionaremos las características físicas y químicas de las sustancias contaminantes del aire las cuales investigamos. La primera es el ozono. El ozono es un gas con tonalidad azul. Su punto de ebullición es de menos 112 grados Celsius. Esta sustancia puede llegar a ser muy explosiva y es muy inestable en agua. La siguiente sustancia es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono cuenta con un punto de ebullición a menos 191 grados Celsius y su punto de fusión es a menos 205 grados Celsius. Esta sustancia es muy tóxica y muy inflamable. Su masa molecular es de 28 gramos mol y su fórmula química es CO. El dióxido de azufre es muy soluble en agua, pero también es muy irritable cuando lo aspiras. Su punto de ebullición es de menos 10 grados Celsius y su punto de fusión varía entre menos 62 a menos 75 grados Celsius. Este suele tener muchas reacciones con los oxidantes.
La última sustancia es el dióxido de nitrógeno. Este tiene un punto de fusión a menos 9.3 grados Celsius y tiene un punto de ebullición a menos 21.2 grados Celsius. Este suele ser un gas de color rojizo y es bastante soluble en agua. Se puede disolver muy fácilmente. A continuación, hablaremos de los materiales que nos pueden ayudar a erradicar esta problemática de las sustancias que contaminan el aire. Para esto tenemos los filtros. Estos filtros pueden contener H2O, o sea, agua, para eliminar las moléculas que son solubles o que son altamente polares. También pueden existir los filtros que contengan calor, para hacer que las moléculas lleguen a su punto de ebullición máximo y se extingan. Sin embargo, esta última idea del calor puede ser algo inconveniente, ya que puede generar muchas más emisiones tóxicas de las que esperamos. Las interacciones intermoleculares que se pueden encontrar en los filtros de agua son los puentes de hidrógeno, ya que tenemos a un oxígeno y a un hidrógeno juntos. Esta nos puede ayudar disolviendo las sustancias que tengan una solubilidad similar. Aparte de los filtros anteriormente dicho, tomando en cuenta que todos los contaminantes gaseosos tienen hidrógeno o oxígeno, es posible deducir que al contacto con el H2O o el agua, estos forman puentes de hidrógeno. Por tanto, podríamos crear mecanismos o recipientes de agua que aspiren a través de aspiradores de aire en recipientes que solubilizarían estos contaminantes gaseosos para evitar que estos vuelvan a la atmósfera. Ahora hablaremos de las tecnologías y proyectos ya existentes que ayudan a combatir la contaminación por sustancias en el aire. Primero que nada tenemos los murales de pintura Airlight en Ciudad de México. Esta pintura absorbe las sustancias en el aire y las purifica de manera similar a la fotosíntesis. De igual manera, en la empresa Green City Solutions existen murales de musgo. Estos absorben las partículas de manera natural y las purifican, incluyendo los óxidos de nitrógeno. Existe una tecnología la cual busca la reducción de dióxido de carbono en el aire a través de la adherencia del CO2 en solventes acuosos, los cuales capturan el CO2 en el aire para después ser utilizados de la manera que se desee. Esta tecnología lleva por nombre Direct Air Capture Contactor y sigue siendo una novedad. Sin embargo, es un método muy factible y relativamente apto para reducir la cantidad de CO2 en el aire. Si este llegara a poder adaptarse a otro tipo de gases en el aire, podría ser un método muy factible y eficaz en contra de la contaminación del aire. Ahora las ventajas de las tecnologías previamente mencionadas, empezando con la pintura Airlight, es que son higiénicas, no tienen componentes que causan alergias, tienen una larga vida de estar establecidas y asimismo las desventajas, su costo es un poco inaccesible y los materiales con los que está hechos pueden tardar bastante en secar. Ahora las ventajas de los muros de musgo son accesibles económicamente, sirven como filtros de aire natural y benefician la salud en los organismos, pero sus desventajas son que la extracción de este afecta al suelo y su extracción puede afectar los ciclos de agua y regeneración del bosque. Respecto a acuerdos o convenios nacionales, existe el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que botan la capa de ozono. Es un protocolo que fue establecido en 1987. Recientemente se han hecho actualizaciones como la que se menciona que va a regular el uso de sustancias que sustituyen a los hidrofluorocarburos. De igual manera, en 2005, México eliminó el uso de clorofluorocarbonos en productos de aerosoles, solventes y espumas. El convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, este convenio tiene como meta proteger la salud de las personas y el medio ambiente de los COPs, reducción de su uso, protección, importación y emisiones de las que estos son parte. Para concluir, tras el análisis realizado de este reto se llegó a la conclusión de ser una idea posible el uso de filtros adaptables a cada tipo de gas contaminante. Se ve como una opción posible y efectiva tomando en cuenta las fuerzas intermoleculares, solubilidad y viscosidad, entre los aspectos que mencionamos durante la presentación. Debido a este reto y la creación de esta propuesta se logró visualizar una amplia perspectiva del rol de la química y cómo esta es tan fundamental en las vidas de todos los seres humanos y del ecosistema. Este reto logró que se pueda ver el potencial de la química en problemas modernos y cómo teóricamente existen muchas posibilidades de soluciones a muchos problemas variados.